La situación económica que se vive en el país, como ya es habitual, todos los lunes tenemos este espacio dedicado al análisis de la economía de Bolivia junto al doctor César Vargas. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido, qué gusto. Alex, muy buenos días, agradecido siempre por la invitación y por supuesto hacer un análisis que cada día nos preocupa más con los datos que nos arroja el gobierno y por supuesto los medios de comunicación. Bueno, y a propósito, el fin de semana estuvimos escuchando con mucho asombro y también preocupación el anuncio del presidente del Banco Central de Bolivia, que hablaba acerca de una posible inflación que se iba a dar en nuestro país. ¿A qué responde todo esto? ¿Cuáles son las causas, los motivos por los que se daría esta inflación? Mira, el día jueves yo estuve en el encuentro de economistas que fue aquí en Cochabamba, donde estuvo el presidente del Banco Central de Bolivia, estuvieron muchas autoridades y también invitados internacionales. Estuvo del Banco Interamericano de Desarrollo, un invitado, un expositor, y decía que, como tal lo manifestó ya el Fondo Monetario Internacional, que la economía mundial está decreciendo en temas de Producto Interno Bruto de economía. En tal sentido que en el 2022 estaba en 3.5, para el 2023 baja a 3 y para el 2024 baja 2,9%. Les traje la grafiquita, si quieren pueden ponerlo. Y a nivel Latinoamérica tenemos un estancamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el 2023 y 2024 la economía a nivel regional crecerá en 2,3%. Y si se fijan bien esa figura, ahí tienen lo que vendría a ser el Producto Interno Bruto, ¿sí? Ya hablando en términos de país, donde la economía boliviana, según el Fondo Monetario Internacional, va a crecer a 1,9%, Alex, y no el 3,45% que decía el gobierno, o 3,49%, perdón, que decía que era para este año. El Fondo Monetario Internacional nos ve que vamos a decrecer para este año y para el próximo año mucho más vamos a decrecer respecto a nuestro Producto Interno Bruto. Bueno, y si recordamos el principio de año, sí, en los primeros meses, el primer trimestre había una proyección bastante óptima respecto al crecimiento económico de nuestro país. Se hablaba hasta de un 4,5, de un 4,7, hablando ya la gente de un doble aguinaldo, un posible doble aguinaldo que se iba a dar esta gestión. Claro, porque las cifras eran bastante óptimas y estábamos todos contentos porque la economía estaba marchando bien. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan los meses y nos vemos con esta nueva gráfica, con estos nuevos datos que dan cuenta de que el crecimiento económico del país, del Producto Interno Bruto, no había sido tan óptimo como lo estábamos esperando. Así es, Alex, y ayer justamente puse un Twitter en las redes sociales donde el gobierno nos dice que el crecimiento para el segundo semestre de este año alcanzará el 2,21%. ¿Eso qué significa? Que hemos crecido en de enero a junio, la economía ha crecido y como veían en el dato anterior que hemos visto, pues lo asemeja bastante a lo que es el consumo, la formación bruta de capital, que es la inversión, el consumo, la inversión, y pone las exportaciones y las importaciones, pero no incluye el gasto. Y la fórmula que todo economista conocemos, la fórmula del Producto Interno Bruto, que es el consumo, más el gasto, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Pero en esta ecuación no incluye el gobierno lo que es el gasto. Y con eso nos da el Producto Interno Bruto que nos dice que es 2,21. Si incluiríamos el gasto, se supone que disminuiría mucho menos. Así es, Alex. Ayer le puse en el Twitter, me di cuenta y por supuesto hice conocer a la población. Y es necesario que la población, nosotros estamos haciendo una participación con control social. Nosotros no somos de ningún partido político, simplemente estamos dando a conocer lo que son los datos y el gobierno más bien debía hacernos caso para ver por dónde va, ¿no? Porque uno cuando hace gestión, quiere hacer gestión, pero muchas veces no va por el camino correcto. Y creo que nuestra posición de nosotros, los académicos, profesionales, científicos, estamos en esa situación. Y hoy lo pueden ver en la gráfica, como el crecimiento del Producto Interno Bruto alcanza 2,21 y vean que se incorpora lo que es el consumo final, que llega a 1,84. Tampoco nos dice en millones de dólares, nos mide en porcentajes, ¿no? Vean la formación bruta de capital, 5,43, las exportaciones menos 3,71 y las importaciones 1,35. Es decir, tenemos un déficit en la balanza comercial. Exportamos menos al resto del mundo, pero importamos mucho. Y ahí se ve
el déficit, pero como les he dicho, no consideró el gasto, y vean que lo justifica el gobierno, dice, todo se debe principalmente a la demanda interna, que es de lo que está creciendo el país, ¿no? Gracias al dinamismo económico, dice, que existe al interior de nuestro país, es que se está sosteniendo este crecimiento mínimo, aunque sea, pero crecimiento al final respecto al Producto Interno Bruto. Pero ojo, hay que tomar en cuenta que las exportaciones sí cuentan. Tenemos que empezar a exportar. Lo ha dicho el presidente en su momento, ya reducir las importaciones, era parte del modelo, reducir las importaciones y generar movimiento económico interno y también propiciar las exportaciones de los productos. Así es, con la sustitución de importaciones, es decir, nosotros fabricamos, dejamos de importar para exportar, pero vemos que eso no se está dando en la realidad. Lo que vemos es que existe mayor informalidad, las empresas se están quebrando mucho más. Recuerden que el riesgo país que nos ha puesto esta calificadora Morgan, que nos decía que somos el tercer país en deuda. Les he traído otro grafiquito, no sé si nos podrían apoyar, por favor, para que se den cuenta el tema de deuda, que ha crecido tanto la deuda interna como deuda externa. Ahí tienen la gráfica, Alex, ahí lo puedes ver. Y vemos que tanto la deuda externa como la deuda interna ha crecido. La deuda interna, ahí lo tenemos en un total de 18.407. Esto está en millones de dólares. Millones de dólares. Exactamente. La deuda externa, que está en 25.962 millones de dólares, siendo un total de la deuda pública, la deuda del país, asciende ya a los 44.369 millones de dólares. Increíble cómo ha crecido la deuda externa en los últimos años. Y claro, el gobierno central tiene un crecimiento que no llega a convencer a las instancias externas. Por eso estamos con esta calificación tan peligrosa que podría poner en riesgo los posibles préstamos que se dieran a futuro. Así es, Alex. Si se fijan en la gráfica, todo está en millones de dólares. La deuda interna representa el 41,5% y la deuda externa representa el 58,6%. Sumadas las dos, nos llega a un total de 44.369 millones de dólares, que es igual, ya nos sobrepasó con 101% al Producto Interno Bruto. Datos oficiales del Banco Central de Bolivia que están divulgados por los medios de prensa, como es Los Tiempos, El Deber y demás muchos. Y si analizamos esta gráfica, vemos que la deuda total interna, que es el endeudamiento interno, está principalmente por el Fondo de Bonos del Tesoro, las AFPs y la gestora, que si recuerdo bien, la gestora empezó a operar en mayo del 2023, y tenemos lo que es la deuda interna del Banco Central de Bolivia, que alcanza a 10.788 millones de dólares, y después tenemos el resto. Sumado esas cuatro variables, llegamos a una deuda total interna de 18.407 millones de dólares, ¿no? 1.000 millones de dólares. Y si vemos la deuda externa, se compone por dos, por la deuda externa del TGN, del Tesoro General de la Nación, y lo de la propia deuda externa con organismos internacionales. Si sumas esas dos, tenemos lo que tú mencionabas muy bien, 25.962 millones de dólares. Entonces vemos que tanto la deuda interna más la deuda externa suman ya el valor del PIB, es decir, de la producción total. Y les he dicho que el PIB que nos dice el gobierno de 2.21 que hemos crecido este segundo semestre, pues no considera el gasto. El gasto principalmente es el público, ¿no? Esto sería mucho más. Entonces, así está la situación, Alex. Está complicada la situación. Yo podría decir que Bolivia se encuentra en una quiebra económica, porque hemos gastado totalmente las reservas internacionales netas, hemos gastado todos nuestros ahorros en temas del oro, nuestras divisas, nuestros derechos especiales de giro. Hemos acudido a la deuda total, ya lo hemos
ya hemos llegado al límite, tal como nos dice Morgan, de este ranking que nos dice que estamos ocupando el tercer lugar después de Venezuela y Argentina. Somos el país más endeudado, entonces ya no podemos acudir a más créditos. Entonces, ¿qué nos queda para poder seguir? No tenemos un aparato productivo sostenible para la economía. Tenemos una economía muy informal, un empleo muy informal, pero que no está cubriendo esos gastos que tiene el gobierno actualmente. Bueno, qué complicada la situación realmente. Son cifras que nos lanzan, que nos brindan en primera instancia tal vez alicientes, claro, informes gubernamentales, presidenciales, salen y dicen la situación es buena, pero cuando vemos las cifras reales que las brindan instancias como el Banco Central de Bolivia, realmente nos damos cuenta que estamos en una situación económica muy delicada. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa en los próximos días y cómo cerramos esta gestión 2023. Gracias por su visita, muy amable. Alex, no, el agradecido soy yo, y esto es lo que más preocupa, Alex, y creo que tenemos que enfatizarnos esto. Como todos los indicadores macroeconómicos están mal, lo que ocurre es que puede existir una inflación, y así lo mencionó el presidente del Banco Central de Bolivia ante el escenario mundial, con las guerras que hay, y el escenario regional que tiene la América Latina con el estancamiento, que nos va a afectar a los precios, y ahora con el tema climático que está pasando por las sequías mucho más. Entonces, esperemos que no sea una presión inflacionaria significativa para el país. Ojalá que no. 7 de la mañana con 3 minutos, la participación del doctor César Vargas, analista económico aquí en la revista La Mañana de TVU. Muchas gracias por su visita una vez más. A ustedes, muchas gracias. Vamos con más, avanzamos. Gentiles televidentes, adelante, Anaí.